Hola a todos mis queridos espectadores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí como siempre y estoy súper emocionado por el tema que vamos a desgranar hoy. Prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia que, créanme, les va a volar la cabeza. Hoy, queridos amigos, vamos a hablar de Kerem y Ande. Sí, ya sé, lo primero que se les viene a la cabeza es su mediático e intenso romance, ¿verdad? Pero olvídense por un momento de los titulares, de las idas y venidas, de las reconciliaciones y las rupturas que han acaparado tantas portadas. Hoy vamos a explorar una faceta de su historia que sinceramente es fascinante, casi poética. Vamos a hablar de cómo, a pesar de estar separados, sus vidas, o al menos sus residencias, han terminado estando más cerca que nunca. Suena contradictorio, ¿verdad? Pues agárrense porque vamos a desentrañar este misterio, analizando los detalles, las coincidencias y, quién sabe, quizás hasta las ironías del destino que los han unido de una manera tan peculiar, incluso cuando sus caminos sentimentales se han bifurcado. Antes de empezar a desgranar esta intrigante historia, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que le den ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo y activen la campanita de notificaciones. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, tenemos contenido súper interesante preparado para ustedes semana tras semana. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar con Kerem y Ande. Bueno, Kerem y Ande, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, dos figuras públicas cuyas vidas sentimentales han sido un auténtico torbellino. Han sido pareja, se han separado, han vuelto, y todo esto, como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, ha sido seguido con lupa por la prensa y por sus miles de seguidores. Pero lo que hoy nos ocupa no es un nuevo capítulo de su saga amorosa, sino más bien una curiosa coincidencia geográfica que ha surgido a raíz de sus vidas separadas. Imaginen la escena, dos personas que han compartido tanto, que han vivido momentos íntimos, que han construido recuerdos, y que, tras su separación, deciden tomar rumbos distintos. Lo lógico sería pensar que cada uno buscaría su propio espacio, su nuevo hogar, lejos del eco de lo que fue. Y en muchos casos, así ocurre. Pero en el caso de Kerem y Ande, el destino, o quizás una serie de decisiones inmobiliarias muy particulares, los ha llevado a una situación que roza lo insólito. Sus casas, esas nuevas guaridas donde buscan rehacer sus vidas, se encuentran, y esto es lo realmente impactante, a una distancia sorprendentemente corta. Más cerca de lo que muchos podríamos imaginar, quizás incluso más cerca de lo que estaban cuando su relación aún florecía. Analicemos esto un poco. Cuando una pareja de famosos se separa, las especulaciones sobre sus futuros domicilios son innumerables. ¿Se irán a vivir al extranjero? ¿Buscarán la reclusión en lugares remotos? ¿O simplemente se mudarán a otra zona de la misma ciudad? En el caso de Kerem y Ande, ambos residen en la vibrante y extensa ciudad de Estambul. Y dentro de esta metrópoli, que es gigantesca, con millones de habitantes y barrios que son auténticas ciudades dentro de la ciudad, se da la casualidad de que sus nuevos hogares están a una distancia que podría considerarse, en términos de la vida moderna y las distancias urbanas, prácticamente colindante. Es como si hubieran decidido, sin quererlo, o quizás con una ironía cósmica, seguir compartiendo el mismo aire, la misma luz, el mismo ritmo de la ciudad, pero desde sus propios espacios. Pensemos en lo que esto implica. Por un lado, está la cuestión práctica. Si uno necesita algo, si hay algún tipo de asunto pendiente, o simplemente si uno de ellos se encuentra en un momento vulnerable, la proximidad podría, en teoría, facilitar una interacción. Claro, esto es pura especulación, y no sabemos nada de sus actuales relaciones, si es que las hay, o de su nivel de comunicación. Pero la mera idea de que puedan cruzarse en un supermercado, en una cafetería, o incluso toparse con sus coches en una misma calle, genera una imagen mental bastante potente, ¿no creen? Es como si la ciudad, en su infinita complejidad, hubiera tejido un hilo invisible que los mantiene conectados espacialmente, a pesar de la desconexión sentimental. Y luego está la parte psicológica, la que nos intriga a muchos de nosotros. ¿Cómo se sentirán ellos ante esta situación? ¿Será una fuente de incomodidad? ¿Una constante reminder de lo que fue? ¿O quizás con el tiempo se convierta en algo normal, en una simple característica de su nueva realidad? Para ellos que han vivido bajo los focos, que han expuesto gran parte de su intimidad, esta peculiar circunstancia podría ser, o bien un desafío más, o bien una prueba de madurez y de capacidad para seguir adelante. A veces el universo tiene maneras extrañas de recordarnos que los hilos que nos unen puede
Ser más resistentes de lo que pensamos, incluso cuando intentamos cortarlos. Hemos visto a lo largo de la historia casos de exparejas que por diferentes motivos terminan viviendo cerca. A veces es por hijos en común, que requieren una logística de proximidad. Otras veces por acuerdos económicos, como compartir propiedades o porque uno de los dos se queda en el lugar que ambos compartieron. Pero en este caso, sin tener hijos juntos y aparentemente habiendo cerrado un capítulo, la cercanía geográfica se antoja, cuanto menos, una curiosa casualidad. Podríamos incluso fantasear con situaciones cómicas, imaginar que uno se muda a un edificio y el otro, sin saberlo inicialmente, a la vuelta de la esquina. O que buscando el mismo tipo de apartamento, terminan en propiedades muy similares, a pocas calles de distancia. El mundo inmobiliario, especialmente en ciudades tan dinámicas como Estambul, está lleno de opciones. Hay barrios históricos con encanto, zonas modernas con edificaciones de vanguardia, y un sinfín de estilos y precios. Que dos personas, buscando su nuevo nido, terminen eligiendo lugares tan cercanos, sugiere que quizás tenían preferencias similares, o que simplemente, como suele pasar, encontraron las oportunidades adecuadas en los momentos oportunos, y esas oportunidades coincidieron geográficamente de una manera inesperada. Si lo pensamos desde la perspectiva de sus carreras, esta proximidad podría tener alguna implicación, aunque sea mínima. Si ambos trabajan en la misma industria, en el mismo ámbito de la ciudad, es posible que sus caminos profesionales se crucen más a menudo en eventos, en rodajes, en reuniones. Aunque, de nuevo, esto depende mucho de su dinámica actual y de su nivel de interacción profesional. Lo que sí es seguro es que para el público, esta coincidencia añade una capa extra de misterio y fascinación a sus vidas, que ya de por sí son objeto de constante atención. Podríamos incluso hacer un pequeño ejercicio de imaginación. Imaginen que uno de ellos está saliendo de su casa y se encuentra con el otro a la vuelta de la esquina. ¿Cómo sería ese saludo? ¿Cortés? ¿Incómodo? ¿Amigable? O quizás simplemente un cruce de miradas y un rápido «Hola, ¿qué tal?», antes de seguir su camino. Estas son las pequeñas escenas que el público se monta en la cabeza cuando se entera de este tipo de situaciones. Es el drama de la vida real, pero elevado a la categoría de evento mediático. Analicemos las posibles razones detrás de esta cercanía. En primer lugar, la ciudad de Estambul es inmensa. Buscar un nuevo hogar dentro de una ciudad así puede ser abrumador. A veces uno se queda en una zona porque ya la conoce, porque tiene allí su red de apoyo, sus lugares favoritos, o simplemente porque se siente cómodo en ese ambiente. Si ambos por separado decidieron que ciertas zonas de la ciudad les atraían más, y esas zonas son relativamente cercanas, entonces la coincidencia se hace más plausible. Otra posibilidad es la cuestión de las propiedades disponibles. A veces uno encuentra la casa perfecta en el momento justo, y si esa casa está, por ejemplo, en un barrio con mucho movimiento inmobiliario, es posible que otro busque en las cercanías y también encuentre algo que le interese. No es descabellado pensar que en un mercado inmobiliario competitivo, ambos hayan estado buscando en zonas con buena demanda, y que esas zonas, por azar, resulten ser contiguas o muy próximas. Y luego está, por supuesto, la posibilidad de que haya algo más. Algo que nosotros, desde fuera, no podemos saber. Quizás haya un acuerdo tácito, una decisión consciente de mantener cierta proximidad, aunque sea a nivel residencial, por razones que solo ellos conocen. O quizás sea simplemente una de esas ironías de la vida, una de esas casualidades que nos hacen reflexionar sobre el destino, las conexiones y el curso impredecible de las relaciones humanas. Lo que sí podemos afirmar es que esta situación de Kerem y Ande se convierte en un ejemplo fascinante de cómo la vida puede sorprendernos. Incluso cuando pensamos que hemos dejado atrás una etapa, que hemos puesto distancia, el destino puede jugar sus cartas de formas insospechadas. Sus casas, que representan sus nuevos comienzos individuales, se encuentran, paradójicamente, más cerca que nunca, entrelazadas en la trama urbana de Estambul. Es un recordatorio de que a veces, las conexiones humanas trascienden las relaciones sentimentales. Pueden ser conexiones de amistad, de respeto, o simplemente la huella que dejamos en los lugares que habitamos. Y en este caso, la huella espacial que Kerem y Ande han dejado en Estambul es, cuanto menos, intrigante. Hemos analizado la situación desde diferentes ángulos, lo práctico, lo psicológico, las posibles razones. Y en cada análisis encontramos un elemento de sorpresa y de interés.
La vida de estas figuras públicas, que a menudo parece tan lejana y glamurosa, nos muestra facetas que nos resultan familiares: la búsqueda de un hogar, la necesidad de un espacio propio y las inesperadas vueltas que da la vida. Así que ahí lo tienen, queridos espectadores. Kerem y Hande separados, pero con sus casas más cerca que nunca. Una historia que, más allá del chisme y la especulación, nos invita a reflexionar sobre las coincidencias, el destino y las sorprendentes formas en que las vidas de las personas pueden seguir entrelazadas, incluso cuando toman caminos diferentes. Y con esta intrigante reflexión llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado la peculiar situación de Kerem y Hande, analizando cómo, a pesar de su separación, sus hogares se encuentran a una distancia sorprendentemente corta en la extensa ciudad de Estambul. Hemos considerado las posibles implicaciones, tanto prácticas como psicológicas, y hemos fantaseado con las razones detrás de esta curiosa coincidencia. Lo que queda claro es que la vida, incluso para las celebridades, está llena de giros inesperados y de ironías que nos invitan a reflexionar sobre las conexiones humanas. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encanta desentrañar estas historias y compartir mis pensamientos con todos ustedes. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta situación. ¿Les parece una coincidencia extraña? ¿Creen que podría haber alguna razón oculta? ¿O simplemente es el azar jugando su papel? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Sus comentarios son una parte fundamental de nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha parecido interesante e informativo o simplemente entretenido, no olviden darle a ese botón de me gusta que ven por ahí. Un simple gesto de ustedes significa mucho para nosotros. Además, si creen que a algún amigo o conocido le podría interesar esta historia, no duden en compartir este vídeo. Ayudan enormemente a que nuestro canal crezca y a que más personas puedan disfrutar de nuestro contenido. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a suscribirse a nuestro canal y a activar la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de estar al tanto de todos nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por dedicar su tiempo a vernos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho. Adiós.